Primero, como muy bien has dicho, yo creo que entre todas las razas y especies de objetos que podemos ver en el cosmos, en el universo, los agujeros negros son los más fascinantes. ¿Por qué? Porque son roturas en el tejido del espacio-tiempo. Fíjate, están predichos por la teoría de la relatividad. Einstein se imaginaba que el universo, el tejido del universo, era como si sujetamos una sábana por las 4 esquinas y la ponemos tensa y colocamos bolas encima. Entonces, ¿qué pasa? Esas bolas abomban la sábana. Ese abombamiento es la fuerza de la gravedad, y si tenemos una bola más pequeña, rodará alrededor de la bola más grande hasta que caiga. Y eso es exactamente cómo se comportan los planetas, que hacen abombamientos en ese tejido espaciotemporal. Ahora, ¿qué pasa si echamos una bola tan grande o tan pesada que rompe la sábana? Pues eso es exactamente lo que hace un agujero negro. El concepto del espacio. Se ha roto el tejido del espacio-tiempo, que es lo que sustenta al universo. Lo hemos imaginado en la ficción, quizá en las imaginaciones propias de las recreaciones digitales, pero hemos imaginado, repito, una especie de gran embudo que se lleva todo, que todo empieza a girar, soles, estrellas, planetas, todo lo conocido empieza a girar en una especie de abismo. Tú has llegado a hablar incluso de vampiros cósmicos. Claro, claro, efectivamente hay mucha gente que se refiere a ellos así, pero es que los tenemos de muchos tipos, de muchos tamaños diferentes. Hay agujeros negros microscópicos. Microscópicos quiere decir del tamaño de un átomo, y sin embargo pueden tener la masa del Monte Everest, por ejemplo, o la masa de un asteroide. Los hay de tamaño intermedio, es decir, tamaño estelar, del tamaño de un planeta o de una estrella. Esos tienen miles de veces la masa de nuestro Sol y son capaces de devorar estrellas y planetas individualmente. En el centro de un agujero negro hay un punto singular, tan singular que se llama singularidad. Es una singularidad espaciotemporal, es decir, el tiempo y el espacio funcionan de una forma diferente. Para que nos demos cuenta del poder que tiene un agujero negro, el agujero negro, la fuerza que ejerce sobre lo que le rodea es la gravedad. Pero lo hace con una intensidad tal que todo lo que supera una línea imaginaria, que los científicos llaman horizonte de sucesos, una vez superada esa línea, nada puede regresar. Es decir, la fuerza de la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz a 300.000 kilómetros por segundo puede volver a salir de allí. Es decir, un rayo de luz dentro de un agujero negro se comporta como una piedra que nosotros tiremos al aire. Se agota, se curva y vuelve a caer. Un rayo de luz hace eso. Entonces, nada de lo que llegue allí puede volver a salir. Sin embargo, en el borde, justamente en ese borde, en ese horizonte de sucesos, suceden cosas muy extrañas. Si un gran agujero negro, uno de estos que hay dentro de las galaxias, que devoran a las estrellas enteras y en minutos, se encuentra con un sistema planetario, por ejemplo, o con una estrella doble, que hay muchísimas en el universo, puede absorber a una y empujar a la otra. Empujar a la otra porque la otra está rozando el horizonte de sucesos sin llegar a penetrar. Entonces lo que hace es que adquiere energía y se han encontrado... Es como quedarse en el borde de la ruleta. Sí, exactamente, y salir despedido. Y salir despedido es un buen ejemplo. Pues exactamente es lo que hace. Y hemos visto esas estrellas moviéndose a velocidades increíbles. Imagínate una estrella moviéndose a muchos millones de kilómetros por hora, expulsada de una galaxia por un agujero negro. ¿Y en nuestra galaxia, José Manuel? En nuestra galaxia... la eterna imagen de nuestra galaxia, y hay un agujero negro. Claro, hay un agujero negro que aparentemente está dormido. ¿Agujeros negros dormidos y despiertos? Bueno, ¿o activos? Ten en cuenta que el rango de tiempos del que hablamos con un agujero negro, más con uno de estos grandes, es de millones, de cientos de millones, incluso de miles de millones de años, por lo cual en nuestra triste existencia somos un parpadeo dentro de la historia de un agujero negro. De hecho, hay, por ejemplo, recuerdo un estudio reciente que han encontrado una nebulosa de gas, una nube de gas, que está siendo absorbida por el agujero negro. Entonces eso está fotografiado, eso existe, y por primera vez este año los científicos han sido testigos de cómo un agujero negro desayuna, por decirlo de esta forma, ¿no? Y la imaginación nos dice... Si uno de estos gigantescos agujeros negros llegara hasta nuestro sistema, devoraría todo por completo. ¿Hay peligro de que ese agujero negro durmiente que tenemos en mitad de la galaxia se ponga como si fuese un volcán, ¿no?, en erupción o en movimiento, sí, claro, y trague todo lo que somos? De hecho, se piensa que al final el destino último y lejanísimo de todas las galaxias
es acabar dentro del agujero negro, todo el material que compone la galaxia. Volver a un pero inicio. fíjate que toda la energía que desprende el agujero negro da lugar a un fenómeno contrario, que es una actividad y un aporte febril de energía a la propia galaxia, que lo que hace es generar nuevas estrellas. Con lo cual es como una especie de ciclo que por un lado lo devora y por otro permite que siga creciendo la galaxia. ¿Por qué han llamado tanto la atención de escritores, de astrónomos, en ese aspecto un poco eso, de vampiros cósmicos? Porque dan mucho miedo su acción. Por varios motivos. Imagínate, un agujero negro los hay errantes, y no solo los microscópicos, sino de tamaño más grande. Bueno, esos vagan por el espacio igual que las estrellas. Si se encuentra con una estrella normal, se produce lo siguiente. Las dos gravedades, la del agujero negro y la de la estrella, hacen que se enganchen en una danza gravitatoria, es decir, se convierten en un sistema binario, en los cuales los dos miembros son una estrella y un agujero negro. Pero el agujero negro inmediatamente empieza a chupar materia y energía de la estrella compañera. Ese acto de vampirismo se ve como una especie de puente luminoso que sale de la estrella y termina en el agujero negro. Esa materia robada lo que hace es empieza a girar alrededor del agujero negro formando un disco muy característico. Y a medida que va devorando todo ese material que le está robando la estrella, que le va chupando la sangre, la savia vital a la estrella, emite chorros de radiación. Todo eso lo tenemos más que fotografiado no en una, sino en muchísimas ocasiones. Al final de todo ese camino, la estrella se ha quedado sin masa, se ha quedado desprovista, se ha quedado pues, absolutamente desangrada y el agujero negro sigue su recorrido probablemente en busca de otra víctima. Si eso llegara hasta nuestro sistema solar, pues imagínate el panorama, ¿no? Imagínate la situación. Sería tremendo. Ese riesgo es pequeño, pero existe porque esos agujeros negros están ahí.